o por accidentes que ocurren, no son raros los episodios de contaminación. Y es allí donde surge la pregunta de ¿qué hacer? Recientemente hubo más de un caso vinculado con UPM. El vivero que la empresa finlandesa tiene ubicado en Guichón recibió una multa de 700 UR, unos $25.000, por derivación de plaguicidas contaminantes hacia La Cañada y Arroyo Santana. Además, todavía está procesándose una sanción de 1.000 unidades reajustables, que serían aproximadamente unos $40.000, contra la misma compañía, en este caso por el derrame de soda cáustica en la planta de Pueblo Centenario. Pero estos no son los únicos ejemplos. El Ministerio de Ambiente sancionó con 100 y 200 unidades reajustables a empresas areneras que estaban afectando el curso del río Santa Lucía, según denunció la Intendencia de Canelones. La propia comuna también aplicó multas por 3 millones de pesos contra una de ellas. Y no solo son privados los que han debido pagar. Según un informe del diario El País, el Ministerio de Ambiente ha multado a la OCE por $30.000 por verter efluentes brutos a las aguas uruguayas con un nivel de coliformes fecales superior al legal, entre otros incumplimientos. O saliendo del mundo empresarial, un caso muy sonado. El conductor televisivo Marcelo Tinelli fue multado en 4 veranos diferentes por manejar en cuatriciclo por las playas de Maldonado y una vez por realizar obras en su casa de José Ignacio sin autorización ambiental. ¿Cómo se sanciona a quienes violen las normativas en esta materia? ¿Alcanza con la amenaza de una multa para que se respeten las normas ambientales? Y más aún, ¿cómo tiene que pensarse esa multa? Vamos a conversar en los próximos minutos con Marcelo Cafera, quien es doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Massachusetts, es profesor full time en la Universidad de Montevideo. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias Romina por la invitación. Una pregunta así como bien general para entrar en tema. ¿Tenemos un problema en esta materia en Uruguay? ¿La implementación de multas no está siendo suficientemente disuasiva para que no se violen normas ambientales? Sí, pero no es un problema nuevo, es muy viejo. Pero la respuesta corta es sí. Un problema muy viejo. Sí, a ver. Es viejo. Yo estudié justamente el cumplimiento de efluentes industriales para mi tesis de doctorado en Montevideo y bueno, entonces nada, lo sé por eso, porque es viejo por eso. Pues, por un lado, ¿En qué año fue eso? Entre el 2002 y el 2004, pero con datos más viejos también. Y bueno, el incumplimiento es algo común en efluentes industriales y en la regulación ambiental en general. Es algo común en Uruguay, ¿no? Ahí la diferencia también quizás pasa por un tema de sensibilidad, ¿no? En aquel momento capaz que cuando hiciste tu tesis, ¿el tema ambiental no estaba tan arriba de la mesa o sí? Bueno, no, sin dudas que no. Yo estaba hablando con la pared todo el tiempo. Imagínate que 20 años después todavía sigo hablando sobre qué tiene que ver la economía con el ambiente. En ese momento me decían por qué nada, que no tiene nada que ver. Pero tocaste un tema importante que es la sensibilidad, porque creo que al final del día lo que se necesita es que la gente, los habitantes, nosotros, comuniquemos de algún modo a los encargados de política que queremos una calidad ambiental mejor, como para que haya más voluntad política de hacer cumplir la normativa. Al final del día, lo que está abajo de todas las palancas, la palanca principal es esa. Tú has dicho que los criterios del Ministerio de Ambiente para diseñar hoy las multas son subjetivos. ¿Qué quiere decir eso, ese punto sobre todo? Bueno, sí, son porque quiere decir dos cosas. Primero, la legislación en general establece rangos de multas de acuerdo a criterios como la historia de violación de la empresa y los daños que ocasiona. Y ¿qué tan reincidente es? ¿Qué tan reincidente es? Pero no hay ningún criterio para establecer dentro de ese rango, para distintos niveles de historia de violación, etcétera, etcétera, que hay, establecer el monto exacto de la multa. Entonces, en ese sentido, es subjetivo. Y lo otro es que es el punto principal que quizás que tengo, que es no se calcula el beneficio ilícito, que esto es la cantidad de dinero que se ahorra la empresa por no cumplir la normativa. A ver, ¿cómo es eso? El beneficio ilícito, que es un aspecto que tú resaltás mucho,
¿Cómo es que se calcula? ¿O qué sería el beneficio ilícito? Lo que sería es, partiendo de la base que no controlar las emisiones es más barato que controlarlas, si hablamos de emisiones, o conservar el ambiente es más caro que no conservarlo en el corto plazo, o para una empresa o un individuo en particular, el motivo por el cual obviamente estoy haciendo el análisis económico de esto, ¿no? El motivo por el cual una empresa no cumpliría la normativa es para ahorrarse dinero. Entonces, ese dinero debería formar la base, de hecho forma en todos los manuales de cálculo de multas en países como Estados Unidos o el Reino Unido. El primer paso para fijar la multa debería ser calcular el beneficio ilícito, es decir, la plata que se ahorra la empresa por no cumplir esto por el cual estoy sancionando. Ahí por lo menos sería un cambio, o sea, se introduciría un criterio objetivo dentro de esa subjetividad. Objetivo y consistente con la teoría económica, que es bueno, para que la multa sea disuasiva, la multa esperada de esto es compensada por el hecho de que el fiscalizador no tiene una observación continua perfecta de lo que hace la empresa, entonces hay cierta probabilidad de que la descubra y otra probabilidad de que no. Entonces, compensado por eso, o sea, subido el monto por eso, porque no es automático, esto es lo que se llama multa esperada. La multa esperada debería ser mayor que el beneficio ilícito. Y ahí, por ejemplo, ¿no juega la facturación de la empresa? Bueno, no. ¿O el tamaño de la empresa? ¿O en otros países desarrollados, la habilidad de pago sí funciona y en los hechos es una limitante obvia, pero no. Y en la realidad funciona porque es más fácil poner una multa a alguien que factura mucho que a alguien que factura poco, pero no necesariamente juega un papel en cuanto a los incentivos que tiene la empresa en este análisis económico del tema para violar la normativa o no. El punto es que se ahorra, independientemente de que esté vendiendo mucho o poco y a un precio alto o bajo. Hoy también ahí se introduce otro criterio, que por lo que decís, ¿no? El control detrás y la probabilidad de que a uno, si quiere incumplir, bueno, lo detecten o no. ¿Cómo dirías que estamos en materia de fiscalización y de probabilidad de detección? Bueno, dos cosas. Primero, estamos bien en monitoreo, o sea, yo creo que es difícil argumentar que necesitamos muchos más inspectores de lo que tenemos. Obviamente en Montevideo, donde también actúa la Intendencia de Montevideo, que tiene un montón de recursos, aparte del Ministerio de Ambiente, es distinto, estamos mejor que en otros lados. O sea que en este caso vos decís, no es un problema. En términos relativos, no es un problema de recursos del fiscal. Porque siempre se argumenta eso, sí, ¿no? Pero podemos decir, bueno, pero acá faltan recursos para destinar a tener suficientes. Sí, pero eso tiene que ver con dos cosas que también quería decir, que es, uno, la legislación es aspiracional. Nosotros estamos poniendo legislación ambiental que es igual a la que tienen los países desarrollados y capaz que... Y después no tenemos la voluntad política de poner las multas necesarias o cerrar las empresas que tenemos que cerrar para que esas sanciones actúen en disuadir las violaciones a esa normativa. Entonces, y se trabaja desde el Ministerio de Ambiente de hace años con esa visión de aspiración, ¿no? O sea, ya sabemos que esto no se va a cumplir en el corto plazo, pero lo fijamos igual. No estoy hablando de los decretos de calidad de agua, de efluentes industriales, de aire, en general es así. Y tal, entonces hay incumplimientos, ¿no? Capaz que sería mejor tener una normativa ambiental un poquito menos exigente y que haya 100%, 95% de cumplimiento. ¿Y qué pasa con esos incumplimientos que decís que no se dan porque es muy aspiracional y no podemos llegar a eso? Y bueno, si le preguntás a los de ambiente, quedan en la nada y como te dije... ¿Observaciones, por lo menos? En general, bueno, hay de todo, ¿no? Hay observaciones, repetición de observaciones, multas, las multas que no alcanzan... y esa es la situación en los últimos muchos años. Suspensión, por ejemplo, que está previsto dentro de las categorías que se podrían aplicar, digamos, de sanciones. La suspensión de actividad o la clausura por determinado tiempo no es algo común. No, pero es más común de lo que pensamos. Y bueno, tiene
la ventaja de que no es un costo financiero, ¿no? No hay que sacar plata del bolsillo, esto es pérdida, es plata, pero no hay que no es un costo financiero. Entonces puede disuadir más que la multa en algunos casos. Que no se puede hasta que no regularice la situación, o sea, hasta que no cumpla la situación. Bueno, en el momento que sale la suspensión, la empresa viene a hablar al Ministerio de Ambiente o a la Intendencia y arregla con la persona que está más arriba en la escala jerárquica algún tipo de acciones inmediatas y otras para que la dejen abrir y otras que más tarde va a hacer, y bueno, y ahí empieza la situación en la que estamos. Bueno. En los fiscalizadores ambientales o los reguladores ambientales de Uruguay lo llaman mejora continua a este panorama que estoy describiendo. ¿Por qué mejora continua? No, porque esto de que fijar normativa ambiental que de primer mundo que no necesariamente podemos cumplir o tenemos la voluntad de cumplirla como sociedad, como aspiración, pero hacer el sistema de control como para lograr ir acercándonos continuamente hacia ese estado. Vos proponés que ese sistema no estaría dando resultados. No, yo propongo que el tema lo que digo es que vale la pregunta de si no vale la pena reverlo, exactamente, porque aparte en un mundo en el cual en un país en el cual el incumplimiento de la normativa ambiental es común, a nadie le gusta, a no ser que tenga exigencias de afuera, obviamente, en cuyo caso la motivación viene del lado del mercado y no de la normativa. Bueno, ¿ese no es un movimiento que se puede empezar a dar cada vez con más fuerza? Sí. Y que se ve, ¿no? Ya en varios puntos, en varios aspectos de nuestra producción, pero da la impresión de que los próximos años se va a venir con mucha más fuerza, ¿no? Nuestra exigencia, por ejemplo, de la trazabilidad. Las generaciones futuras deberían exigir más de estas cosas. Y bueno, y eso es, como decía al principio, fundamental, porque los políticos al final del día van a hacer cumplir la legislación si la gente se lo transmite de manera clara de que no va a perder votos por hacer cumplir esta normativa. Al revés, lo va a exigir y va a ver bien. Sí. Lo va a ver bien. Decías, perdona, te corté porque estabas describiendo en el resto del mundo la situación. ¿Cómo es? Bueno, es muy parecido. A ver, los instrumentos son los mismos en todos lados. Nosotros, el Ministerio de Ambiente, cuando va a hacer legislación, mira que hacen, capaz que mira más en donde se habla castellano que donde se habla inglés. Eso es, desde mi punto de vista, un problema. Pero mira lo que se hace afuera, pero también es cierto que los que hacen castellano, que ya hicieron y nosotros estamos mirando, también miraron a Estados Unidos antes, entonces de manera indirecta, más o menos en todo el mundo se hace lo mismo, ¿no? O sea, hay fiscalización que depende de qué informa la empresa, pero también la vas a visitar y si y le exigís una planta como legislación prescriptiva, le decís lo que tiene que hacer y después vas a fiscalizarlo a ver si lo está haciendo bien. Es como las sanciones criminales existen, no son las más aplicadas, lo que más se aplica son sanciones administrativas y de vuelta al punto de que el paso 1 a la hora de que el Estado o el gobierno federal en Estados Unidos o en el Reino Unido el gobierno descubre una violación, vas a los manuales de cómo hacer las multas, calcularlas, y el paso 1 es calcular el beneficio ilícito. Obviamente, después entra en el tema de los daños ambientales como agravante, la historia, pero el paso 1 es ese, porque es todo lo que necesita, en teoría, es el monto mínimo para hacer la multa disuasiva. Hacemos una pausa y enseguida continuamos conversando con el economista Marcelo Cafera, doctor en Economía de los Recursos Naturales, sobre este tema que nos convoca hoy, las sanciones económicas que se imponen por parte del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, ante violaciones a esta normativa. ¿Están siendo efectivas las sanciones económicas que impone el Ministerio de Ambiente ante violaciones a la normativa? Desde empresas grandes a más pequeñas, hasta particulares que, por ejemplo, andan en cuatriciclo por la playa, la aplicación de multas a veces parece no ser del todo disuasoria. Pero, ¿qué se puede hacer con las sanciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Están mal diseñadas? ¿Por dónde deberían ir? Bueno, de eso estamos charlando esta mañana con Marcelo Cafera, quien es doctor en Economía de los Recursos Naturales.
Marcelo, hablábamos de lo que tú señalabas, bueno, de lo que históricamente se ha hecho, ¿no? En Uruguay, de fijar normativa muy aspiracional, porque es de alta exigencia, pero después ser muy laxos en el cumplimiento de eso, ¿no? Dejar pasar, o bueno, tender a que de a poquito nos vayamos aproximando a ese objetivo. También señalabas lo de la forma de calcular esas multas, ¿verdad? El beneficio ilícito, donde se pase a ser mucho más complicado para la empresa justamente saltearse ese cumplimiento, ¿verdad? Le deje de ser beneficioso. En síntesis, por ahí entonces, para retomar lo del bloque anterior, por ahí es tu planteo. Tendríamos que mejorar en esos dos aspectos. Sí, el primero es difícil, rever toda la normativa es difícil, o sea que tampoco es que pretendo que se haga mañana, simplemente enmarcar la discusión en eso también, ¿no? Que me pareció un punto importante. Si vos te fijas como normativa, recuperar el 50% de los envases que se ponen en el 2021, el 30% para diciembre del 23, dentro de 2 meses, ¿para qué haces eso? Si no, es imposible cumplirlo, ¿no? O sea, te hablo de otro tema que es reciclaje y recuperación de envases. Y bueno, faltan 2 meses y no pasó mucho en estos últimos 2 años. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de analizar esto que me estás preguntando, de que bueno, también es cierto que tampoco queremos, nos fijamos una normativa ambiental como más consistente con nuestro estado de desarrollo o PBI per cápita, ¿no? Por más que es alto, estamos mirando a Europa y a Estados Unidos y a Canadá para ver qué límites de calidad ambiental y de efluentes se fijan en esos países. No estoy diciendo tampoco que cuando el umbral de daño sea muy bajo, dejemos que pase eso y que se muera gente. No estoy diciendo eso. Estoy hablando justamente de temas en los cuales los peligros no son tan inminentes. Y también lo digo porque al final del día, claro, eso es más fácil hacer esta legislación aspiracional, simbólica, que plantearse la discusión y bueno, y acordar en que, bueno, capaz que no vale la pena hacer esto. No estamos dispuestos a que esta cantidad de gente no se enferme o no tenga este accidente, todo lo cual es horrible, ¿no? O sea, una niña argentina de 2 años en la playa Carrasco hace unos años que comió arena con cianobacterias y le tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Nadie quiere eso, es horrible. Pero al final del día sí es cierto que hay una relación costo-beneficio que deberíamos tener en cuenta a la hora de fijar cuánta contaminación queremos aceptar, y si no lo hacemos explícitamente, lo hacemos implícitamente, como por ejemplo con el estado actual de cumplimiento que tenemos de la normativa. Entonces planteaba eso como algo para enmarcar la discusión. Dado ese marco y dado que tenemos esta normativa que en teoría la tendríamos que hacer cumplir para evitar efectos de ósmosis, nadie quiere ser el único que cumple la normativa, ¿no? Entonces, si bien vino para el costado, yo soy el único que cumple la normativa, eso es un efecto en cualquier análisis del crimen, es un efecto importante, ¿no? O sea, si veo que hace todo el mundo y decido qué hacer. Entonces, y queremos evitar eso, bueno, entonces ahí arranca el tema de, bueno, ¿cómo estamos fijando las multas? Y bueno, mal. Porque las empresas, bueno, no sé si Tinelli, pero porque tiene mucha plata y capaz que ahí el beneficio ilícito no le importó nada, ¿verdad? Sí, porque hasta incluso después de haber recibido multas varias veces, claro, hasta después puso en Instagram la foto mientras que andaba en la duna, en el cuatriciclo, la gente, ¿no? Lo que tiene la gente con plata es que puede pagar multas altas, pero ese es otro caso. Pero en el caso de una empresa, la empresa existe para proveer un bien, para ganar plata. Entonces, es distinto el cálculo. Y ese cálculo debería ser el primer paso, cálculo del beneficio ilícito. Después con agravantes, como decía hace un rato, de historia, daño, no sé qué, pero el mínimo tendría que ser beneficio ilícito aumentado por el hecho de que no le vas a inspeccionar todos los días, no lo estás mirando todos los días como para que apenas se mande una macana, lo veas, entonces y puedas calcular, bla, bla, bla. Sino que algunas no las vas a ver y tenés que poner una multa más alta que el beneficio ilícito para que esas que no las veas, tampoco las cometa por el miedo a que lo inspecciones, que justo en ese momento lo inspecciones. Las inspecciones no son aleatorias acá ni en ningún lado del mundo, pero bueno, algo de aleatoriedad tiene. Algo de aleatoriedad. Ahí está. Ahí nos metemos en otro tema que tiene que ver con cómo destinar los recursos de fiscalización. Vos decías, recursos en este caso no es que nos falten.
¿no? Bueno, yo tendría un Ministerio de Ambiente más grande que el que hay. Está bien. Aunque sea en tono chistoso, aunque tengas una filosofía política cercana a Milei, bueno, capaz que Milei es demasiado, pero liberal, un Ministerio de Ambiente, Adam Smith te diría que un Ministerio de Ambiente tiene que haber, porque es un bien público, un bien común, el medio ambiente que hay que cuidar. Entonces, por más que no existan el resto de los ministerios, o bueno, el del interior, el ejército, bla, 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 el de ambiente tiene que estar. Entonces, nada, es muy difícil argumentar que no debería haber un Ministerio de Ambiente fuerte desde el punto de vista económico. Y entonces yo argumento que sí debería haber. Entonces, quizás habría que destinarle más recursos. Ahora, también el Ministerio de Ambiente, ahora los funcionarios o jerarcas están pidiendo más recursos, porque la legislación está hecha para que consuma muchos recursos. ¿Por qué? Porque no está pensada desde el punto de vista económico. Entonces vos le exigís a las empresas, yo te voy a revisar, estoy exagerando obviamente, pero todas las semanas tal cosa y tal otra, y me tenés que reportar un montón de información que yo tengo que leer y aprobar. Entonces voy a necesitar un montón de funcionarios. Al final del día lo que importa es qué sale por la chimenea, por el caño, si matamos la especie nativa no sé cuánto o no. Entonces vos tenés que ir a chequear eso. Así se hace en todo el mundo, ¿no? Pero digo, de vuelta, si somos un país que no tiene la cantidad de recursos que tiene Estados Unidos, capaz que queremos hacerlo de otra manera. Y ahí, cuando pensamos en cómo destinar recursos, a ver, acá tenemos distintos, decíamos hoy, por ejemplo, lo que juega el mercado o las exigencias que pueden que pueden tener directamente empresas grandes, no ya por la norma ambiental, por cumplir, porque tienen que hacerlo, sino también porque reportan a mercados internacionales o dependen de mercados internacionales o sus acciones están en otra parte del mundo y ahí, por lo tanto, les importa también el factor ambiental porque eso incide hasta, entre otras cosas, en sus ganancias, ¿no? O en los números de cotización de la empresa. ¿Qué pasa con el resto y cómo manejamos esos recursos? Bueno, yo no trabajo para UPM ni nada, pero sí no estaría, sobre todo, yendo a UPM1, capaz que UPM2 un poco más, porque el caudal del Río Negro es mucho menos que el del Río Uruguay, etcétera. Estaría yendo capaz que un poco más a UPM2 que a UPM1, pero no estaría yendo a UPM mucho en comparación con otras empresas. Me parece que las ganancias en cumplimiento de calidad ambiental y en calidad ambiental están de la fiscalización, están en un conjunto de empresas, no unas que no cumplen y son inamovibles y son difíciles, que también hay que ir como para, bueno, la decisión ahí es más difícil, pero hay otras que están como en la franja, que no dependen del mercado. Sí, hay unas que no cumplen, decís, la primera categoría es porque directamente si les exigís mucho, tienen que cerrar, ¿no? Y ahí te empieza a generar otro tipo de problemas. De todas formas vos decís, bueno, tampoco las podés dejar hacer de todo, ¿no? Tenés que marcarle, pero que eso no implique su inviabilidad. Y después tenés todas las otras que el mercado se lo exige, están exportando y están haciendo, son las buenas de la clase en Uruguay. Entonces, ¿para qué vas a ir ahí? Si tenés que pensar, no digo de no ir, no, obviamente, pero lo que digo es inspeccionar más frecuentemente a las que están casi cumpliendo o más cerca de cumplir que a las que ya están cumpliendo o a las que no se van a mover a no ser que las cierres, ¿no? Acá lo que pasa es que a veces, por ejemplo, el tema de UPM siempre llama mucho la atención, ¿no? Se pone el foco, se insiste, pero vos lo que decís es, bueno, miremos también lo otro que nos está... UPM ya tiene sus propios hasta controles internos. Sí, eso. Y su normativa que tiene que reportar a la bolsa, tiene que cumplir exigencias de otros mercados. Y lo otro que quiero decir es que en términos relativos no faltan inspecciones en comparación con multas. Faltan multas, lo digo lo más claramente posible, ¿no? Si tú calculás la probabilidad con la que vas a recibir una inspección siendo una industria en Montevideo, es demencialmente alta. En comparación con Estados Unidos, una empresa en Boston, en cualquier lado de Estados Unidos. Entonces, obviamente, el problema no está ahí. Eso. Estaba mirando, por ejemplo, Daniel desde la audiencia, dice, para controlar el ambiente hay que usar, como en Estados Unidos, la figura de que el que da el pitido de alerta, digamos, que gana una recompensa importante o un porcentaje de la multa. Bueno, sí, todo lo que sea económicamente un incentivo va a funcionar. También yo con un colega de uruguayo que es profesor en el London School of Economics,
Y con la Intendencia de Montevideo, con la Unidad de Fluentes Industriales, donde trabaja gente que quiero mucho y he cooperado mucho con ellos, y construimos esta página web que se llama Icaray, donde ponemos con nombre y apellido las empresas industriales en Montevideo que cumplen y no con la normativa en colores, tipo semáforo. Evaluamos y no pasó mucho. Entonces, de vuelta, quiero volver a la base del problema, que también es, bueno, la gente tiene que transmitir que estas cosas le importan. Si no, los que están a cargo de la fiscalización no lo van a hacer, y los que están contando votos tampoco. O sea, porque tienen que poner la cara frente a una empresa en el beneficio común, que es medio difuso porque nadie se está quejando de esto. Sí, o sea que la sociedad civil tiene un rol importante en lo que tiene que ver con estos temas ambientales. Sí, y como decías vos antes, me parece que las generaciones más jóvenes van a hacer, ojalá, más ruido. Empezamos esta charla y vos decías, bueno, hay que mirar la economía también para hablar de este tipo de temas, ¿no? Hay casos, hay ejemplos concretos donde el minar la experiencia económica o la teoría económica funcionó, si pensamos, por ejemplo, en los de las bolsas de residuo, ¿no? ¿Aplicar o eliminar? No, cuando se estableció efectivamente un cobro, ¿no? Sí. Por la bolsa de residuo, logramos reducir montones, hasta el 80% se había logrado reducir. Eso fue algo que estudiamos con colegas de la Universidad de Montevideo y medimos el impacto de eso, y fue gigante, 80%. ¿no? Porque se introdujeron el incentivo económico correcto, ¿no? Sí. Esa gráfica que yo tengo que mide ese efecto me hizo ganar un montón de discusiones que vengo teniendo con la gente que está a cargo de la regulación ambiental hace años, ganar en mi cabeza, ¿no? Pero justamente lo que quiero decir es que no la terminé de ganar, porque hay acá dejo de querer transmitir la teoría y la aplicación de la economía y el ambiente a emitir una opinión que es, para mí hay una animosidad grande en el Ministerio de Ambiente en contra de aplicar economía a la legislación ambiental. Antes no había gente, cuando yo llegué con mi doctorado no había nadie. Ahora pasaron 20 años y hay economistas ambientales en todas las universidades, en muchas oficinas públicas y en el Ministerio de Ambiente, pero claro, no son los que deciden, son más junior, digamos, ¿no? Mirá, por ahí pasa, por la generación que todavía está en la toma de decisiones. Sí, entonces, porque después que estás 20 años diciendo esto de las multas y haces un curso, te dabas contra la pared. Haces un curso gratis, no cobré en la Dinama para explicar esto, haces transparencia, les das apuntes, les entregué unos apuntes, tengo las bla bla bla, y no pasa nada. Bueno, puede ser una voluntad política 200 escalones más arriba, pero bueno, en mi opinión también hay de lo otro. ¿Cómo ves, hablando de este tema? No hemos mencionado el proyecto de ley que tiene media sanción ya de delitos ambientales, ¿verdad? Donde ahí ya, no solo no estamos hablando de multas, sino que directamente las empresas tengan responsables identificados, que les caiga una sanción penal, ¿verdad?, directamente por incumplimientos de la empresa o generación de daños ambientales. Esto tiene media sanción recién, falta todavía. ¿Puede cambiar algo? ¿Puede ser un paso significativo en esto que estamos hablando? Sí, obviamente. Lo que quiero decir primero es que existe en todos lados, no estamos inventando nada. Existe, no sé si en todos lados, pero en varios lados es común que existan sanciones penales por el ambiente, estoy hablando. No se usan casi nunca, ¿no? Entonces, las que se usan son las administrativas, no las penales. Pero bueno, como amenaza puede servir. No es por donde iría a la hora de aplicarla. Sí que existe ahí como un incentivo adicional, me parece bien, y creo que también que capaz que está bien en el sentido, bueno, no hay voluntad política, diseño normativo ambiental con un costo enorme de hacerla cumplir en cuanto a recursos, entonces no tengo recursos para fiscalizar, bueno, sumo al Poder Judicial al asunto. También por ese lado capaz que es entendible como proposición. Por ahora en tu planteo no seguís sin tener eco. Yo creo que no.
Pero no tenés esperanza de que de esas generaciones jóvenes lleguen a esos puestos de toma de decisiones con esa formación. O en breve que la ciudadanía también lo haga, lo ponga arriba de la mesa este tema de forma más exigente. Bueno, el análisis económico del ambiente, como les digo a mis alumnos, no es muy simpático. Les digo otra cosa, pero no me animo a decirlo al aire. Entonces no te genera muchos amigos. También es cierto que Alejandro Nario, cuando fue director nacional de Medio Ambiente, que fue el que puso el precio de las bolsas, reaccionó bastante. Creo que, no recuerdo bien, pero en el plan del Santa Lucía había 29 industrias que tenían que cumplir el bla, bla, bla para tal fecha, no la cumplieron por todo esto que venimos hablando, y ahí hubo una revisión de multas solo aplicable al Santa Lucía. No lo recuerdo bien, pero estoy casi seguro que fue así. Ahora no lo veo, ni antes ni después lo veo tanto, pero igual creo que hay una mejora continua por lo menos en la aplicación de la economía a la política ambiental. Marcelo Cafera, doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Massachusetts, es profesor full time en la Universidad de Montevideo, da, entre otras cosas, estos temas, abocado a investigar también estos temas. Gracias, Marcelo, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. De nada, gracias a vos.